Buenos días, vamos a hacer otro vídeo en esta ocasión sobre la revolución, los contenidos de la revolución industrial de ESPA 2, del módulo 4. Esta es la guía didáctica del módulo 4 y para ver los contenidos pues nos vamos a la zona de sombreado amarillo. Ya vimos la crisis del antiguo régimen, la Revolución Francesa, y este de aquí sería el tercer tema de estudio del módulo 4, la Revolución Industrial. Si hacemos clic sobre él, pues iremos a esta página. Y en este tema pues hablaremos también de momentos históricos que se enmarcan en el siglo XVIII, pero en esta ocasión no en Francia, donde fue la revolución, sino en Inglaterra. Y en este caso no hablamos de una revolución de carácter político y social como la Revolución Francesa, sino que hablamos de una revolución económica. Esta revolución económica pues se conoce con el nombre de Revolución Industrial. Y como viene aquí la definición, la revolución industrial supone básicamente el paso de una economía basada en energía animal a una actividad económica dirigida o empleando máquinas. Hay que pensar que a lo largo de toda la historia de la humanidad, básicamente la energía que se podía emplear era la energía humana o la energía animal, ¿no? Para desplazarse, pues uno iba o a caballo o en burro o en una carroza tirada por animales. Así que el gran cambio que supone la revolución industrial es pasar de una energía, digamos, animal al empleo de máquinas, tanto en la producción de bienes como en el transporte. Esta revolución, o este gran cambio, nace en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. Y la expansión de la industria por el mundo se conoce con el nombre de industrialización. Vale. Tenemos, como vemos aquí, 4 apartados. Factores de la revolución industrial. Es decir, ¿por qué se dio esta revolución en la Inglaterra del siglo XVIII? Como vemos aquí, pues vienen numeradas algunas de las causas. Bueno, el Reino Unido en el siglo XVIII se había convertido en la primera potencia marítima y comercial del mundo. Esto hace que hubiera grandes acumulaciones de riqueza en manos de los empresarios y que muchos de estos empresarios pues decidieran invertir esa riqueza en la nueva economía, ¿no? En la industria. A lo que se une, como dice aquí, pues que también en Reino Unido en el siglo XVII había aumentado la influencia política que tenían a través del parlamentarismo, a través del Parlamento. El segundo factor que nos habla en el tema es la influencia de la Ilustración, en el sentido de que la Ilustración proponía el uso de la razón, y el uso de la razón pues va a conllevar la aplicación de la ciencia y la tecnología a los negocios. El tercer apartado nos habla de la revolución agrícola. Esta revolución o estos cambios en la agricultura sucedieron antes de la revolución industrial y permitieron un aumento de la productividad, es decir, aumentó la producción, la cantidad de productos que se obtenía del campo. Gracias a técnicas como la rotación de cultivos, los cultivos la propiedad se dividía en varias hojas y digamos que los cultivos iban rotando de una a otra. También para ello se cercaron los campos, que antes la mayoría de los campos que había en las zonas rurales inglesas eran campos abiertos y a partir de ahora se cierran. Y eso pues supuso un aumento de la comida disponible y un aumento de la población. Ese aumento de la población provocó que muchos campesinos se quedaran sin trabajo y creó una mano de obra excedente que después aprovechará la industria. Bueno, pues aquí vienen una serie de actividades en la parte inferior que recomiendo hacer, porque las actividades del examen pues serán esas mismas actividades que estamos viendo ahí. Bueno, características de la revolución industrial. Ya lo dijimos antes, que la revolución industrial básicamente consiste en la aplicación de máquinas movidas por energía no humana ni animal.
La revolución industrial se distingue en distintas fases. En un principio, la primera revolución industrial utilizará como fuente de energía el vapor y como combustible para obtener esa fuente de energía el carbón. Aquí estamos viendo un modelo de máquina de vapor que, como veis aquí, fue comercializada por James Watt. Si os fijáis en el apellido, en honor a él, la unidad de medida de intensidad eléctrica es el vatio. Viene de James Watt, uno de los que perfeccionaron la máquina de vapor. Como vemos aquí, tiene que haber, aunque no se ve en la imagen, tiene que haber un sitio donde se está quemando carbón o se está quemando madera. Esa combustión aumenta la temperatura y hace que el agua, pues un depósito con agua, se caliente y se genere vapor. Ese vapor tiene que entrar por aquí, por el sistema, y hace que un pistón se mueva. Ese pistón mueve una biela y transforma el movimiento en una rueda que gira. Aquí, la primera industria que consiguió industrializarse, la primera producción que aplicó las máquinas fue la algodonera. Aquí vemos una imagen de una señora con una rueca y cómo hay que imaginarse cómo esta mujer, la rueca se utilizaba para hilar los tejidos, para conseguir un hilo que después se pudiera tejer. Imaginaros el ritmo de trabajo que podía tener una persona en el sistema artesanal. Y aquí a la derecha vemos una imagen, un grabado de una fábrica textil en Estados Unidos en 1916. Fijaros, la actividad que están haciendo en ambas imágenes es la misma, es decir, están hilando. Sin embargo, aquí vemos que hay miles y miles, cientos y cientos de ovillos que se están hilando a una velocidad pues increíble, mientras que la producción de artesanal pues era mucho más limitada, ¿no? Mucho más pequeña. Bueno, otra de las aplicaciones de la máquina de vapor va a ser a los transportes, lo que supondrá una revolución de los transportes. Se inventa el ferrocarril. Aquí vemos una máquina de vapor y una de las primeras locomotoras, la locomotora Rocket, diseñada por Stephenson. Y también la máquina de vapor se va a aplicar a los barcos de vapor. Aquí tenemos una imagen de barcos de vapor en el río Mississippi, en Estados Unidos. Se alimentaban mediante una caldera de carbón y en el lateral solían tener una rueda que iba girando y es lo que hacía que el barco se desplazara, ¿no? Bueno, esa primera industria textil, pues la maquinaria se va a emplear después en otras industrias, como la industria del acero, la siderúrgica y en la minería. Vale. A finales del siglo XIX se empieza a dejar de usar el carbón de forma masiva y entramos en una etapa de la revolución industrial que se conoce como segunda revolución industrial. Ahí la máquina de vapor los motores emplearán nuevos combustibles, el petróleo y la electricidad, y aparecerán nuevos inventos, por ejemplo el motor de combustión interna, que son los motores que llevan nuestros vehículos. Bien la gasolina o bien el diésel entra en el motor, se produce una pequeña explosión. Las bujías tenían ese papel antiguamente, soltaban una chispa y se produce una combustión, es decir, se quema el combustible. Esa explosión hace que el pistón se mueva y se transforma después mediante una biela en un movimiento circular. Bueno, pues eso provocará la aparición del automóvil y el avión, o sea, nuevos inventos también asociados a la segunda revolución industrial. También se empezará a utilizar la electricidad y aparecen motores eléctricos. ¿Dónde se emplearán? Pues muchos en el transporte, en el tranvía, en el metro, en el tren subterráneo, en trenes eléctricos, en ascensores, y comenzará a finales del 19, principios del 20, la iluminación eléctrica en algunas ciudades. Y también, no solo en el transporte, sino que también hubo una revolución en las telecomunicaciones durante la segunda revolución industrial. Aparecen nuevos inventos como el telégrafo, que permitían comunicarse a distancia, aparecerá el teléfono, aparecerá la radio y finalmente pues la fotografía y el cine. Bueno, aquí tenemos una imagen en la que se ven torres petrolíferas.
Así que es una imagen asociada pues a la segunda revolución industrial, ¿no? A finales del 19. Y si vemos esta imagen de la Puerta del Sol de Madrid, no viene la fecha, pero bueno, al ver los tranvías y la electrificación, pues está claro que estamos probablemente a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Muy bien, recomiendo encarecidamente realizar las actividades, que son las que después caerán en el examen. Bueno, la revolución industrial pues conllevará un cambio en el sistema en el que producimos los bienes. Aquí vemos en la parte izquierda, interior de una fábrica, fotografía realizada entre 1900 y 1910, no se sabe muy bien qué fecha. Bueno, antiguamente, si nos acordamos de esa señora con la rueca, gran parte de la producción se realizaba de forma artesanal en las viviendas de las personas. Sin embargo, con la revolución industrial, la producción va a pasar a fábricas, grandes edificios, grandes naves, en las que hay maquinaria y donde los trabajadores acuden cada mañana a producir. Aquí vemos el exterior de una fábrica, 1860, 1890. Las fábricas eran nuevas, no existían anteriormente. Vale, y como dice aquí, normalmente en la fábrica hay numerosos trabajadores, hay maquinaria y hay una división del trabajo. Los trabajadores en la industria se especializan en unas tareas y eso hace pues que hagan esa tarea con más velocidad, con más diligencia, con más precisión y con más rapidez, con lo cual aumenta mucho la producción. El siguiente paso, a principios del siglo XX, aquí lo estamos viendo, fue Ford, Henry Ford, el creador de la marca de vehículos Ford, pues inventó el sistema de cadenas de montaje. ¿Qué es eso de la cadena de montaje? Bueno, pues en lugar de desplazarse los trabajadores para montar el producto, en este caso un vehículo, se crea una cinta que va moviéndose por la fábrica y allí digamos que el trabajador permanece quieto y es el producto que se va desplazando. Eso pues incrementa la producción, incrementa el número de unidades que se pueden producir cada día. Henry Ford popularizó este modelo T en 1908. Es uno de los primeros vehículos que se van a vender, todavía no masivamente como hoy en día, pero es el primer producto que se convierte en un producto de consumo de masas. Para ello, pues Henry Ford, ¿qué hizo? Pues mediante la cadena de montaje abarató la producción y después le dio facilidades a los trabajadores para que pudieran comprar el vehículo a plazos. De esta forma, los propios trabajadores se convertían en clientes, ¿no? Bueno, no todo en la industrialización pues fue positivo, también tuvo sus aspectos negativos. Por ejemplo, el trabajo infantil. Aquí vemos en esta imagen una niña de 14 años trabajando en una fábrica en Estados Unidos. En el siglo XVIII y XIX en Inglaterra, pues los niños empezaban a trabajar en las fábricas a la edad de 5 o 6 años. Eran numerosas pues las enfermedades de carácter laboral, deformaciones en el esqueleto y bueno, incluso muertes en las fábricas, ¿no? Aquí vemos una imagen de un niño minero en Estados Unidos en 1908. Poco a poco la sociedad pues se va concienciando, el Parlamento británico también pide informes sobre el trabajo infantil en la fábrica y poco a poco va aumentando esa edad de incorporación a la fábrica. Después se establecerá en 8 años, después en 9, 10 y bueno, la edad del trabajo infantil pues será reduciendo progresivamente. Vale, otra de las cuestiones interesantes de la fabricación industrial es que las empresas tienen que ser grandes. ¿Por qué? Porque hay que hacer grandes inversiones. Hay que alquilar o comprar una nave grande, comprar maquinaria, tener muchos trabajadores y muchas veces una sola persona pues no era capaz, ¿no?, de hacer esas inversiones. Así que se crean lo que se conocen como sociedades anónimas, en las que varias personas compran participaciones o acciones de esa empresa. También desde el siglo XVI existían ya los sitios donde se vendían las acciones, son las bolsas de valores. Ahí se vendían las participaciones de las empresas. Bueno.
En el siglo XVIII también se desarrolla una teoría económica asociada a la industrialización que se va a conocer como liberalismo económico. El padre del liberalismo económico es Adam Smith, como vemos aquí, que vivió en el siglo XVIII, entre 1723 y 1790, y su obra más conocida es La riqueza de las naciones, de 1776. En ella, Adam Smith se pregunta por qué unas naciones tienen mucho dinero, son ricas, y otras naciones son pobres. Eso es una pregunta que incluso hoy en día los economistas no son capaces de responder con precisión, ¿no? ¿Por qué los países africanos normalmente tienen una renta mucho más baja, un Producto Interior Bruto mucho más bajo que países europeos? Hay múltiples factores, pero son cuestiones difíciles de explicar. Bueno, Adam Smith hablaba de que el precio de los productos lo fijan los mercados por sí solos, mediante la ley de la oferta y de la demanda. Vamos a poner por caso que un año haya una cosecha muy enorme de naranjas. Entonces, digamos que la oferta de naranjas es muy amplia. Las personas que quieren comer naranjas más o menos permanecen estables de un año a otro, ¿no? Han nacido personas, pero también han fallecido. Con lo cual la demanda más o menos es estable. Si hay mucha oferta de naranjas, si hay mucha naranja, el precio de las naranjas lo normal es que baje. Y al contrario, si un año la oferta de naranjas es muy reducida, vamos a suponer que los naranjos pues contraen una enfermedad y la producción de naranjas desciende mucho un año. Si la oferta de naranjas es muy reducida, los precios de la naranja subirán. Eso es un factor que opera sobre el precio de los bienes sin que nadie tiene que decidir eso, sino que los propios mercados funcionan así. Entonces Adam Smith lo que pensaba es que no se debe intervenir en economía, hay que dejar que los mercados funcionen mediante la ley de la oferta y de la demanda. Si un año la producción de naranja es muy escasa y los precios suben, pues los agricultores tendrán incentivos para plantar más naranjos, ya que el precio de la naranja esté caro. Cuando la producción de naranja sature el mercado, pues los precios caerán y ya los agricultores no querrán plantar más naranja. Esto es lo que se conoce como la mano invisible del mercado, es decir, los precios se regulan por sí solos. Es como si una mano invisible lo hiciera, pero en realidad no lo hace nadie. Y después Adam Smith pensaba que los agentes económicos funcionan por su propio interés, cada uno busca su propio interés, pero que ese egoísmo de los agentes económicos nos beneficia a todos. Bueno, pues digamos que el liberalismo económico se basa en la idea de no intervenir en los mercados y dejar que la ley de la oferta y de la demanda funcione. También son partidarios de que no se ponga trabas al comercio, no se pongan impuestos excesivos a los productos que viajan de un sitio a otro. Esa doctrina se conoce como librecambismo. Bueno, la industrialización va a tener una serie de consecuencias. Explosión demográfica, es decir, el aumento de la natalidad y el descenso de la mortalidad. La gente sigue teniendo muchos hijos, pero ahora la media de vida, la esperanza de vida era mucho mayor. Otra de las consecuencias de la industrialización va a ser el crecimiento de las ciudades. Muchísimos campesinos van a ir a las ciudades en busca de trabajos en las nuevas industrias, donde normalmente están mejor pagados que la actividad agraria. Cambio en la economía. Si durante toda la historia de la humanidad la agricultura y la ganadería eran las actividades principales junto con el comercio, pues ahora la industria, el sector secundario y los servicios pues van a ir creciendo progresivamente. Y otro de los grandes cambios debido a la revolución industrial pues va a ser que esa sociedad estamental que ya se había visto rota por la revolución francesa, se va a continuar su fragmentación con la revolución industrial, ya que en las sociedades industriales la posición de una persona en la sociedad depende del dinero que tenga, ¿no? de su clase social depende de su riqueza, y no como en la sociedad estamental de su nacimiento. Bueno, aquí vemos también que los artistas, esto es un cuadro de Monet, también se interesan por los nuevos tiempos y por el ferrocarril. Las actividades pues hay que hacerlas. Y vamos a acabar con el último apartado, la industrialización en España. Bueno,
¿Qué nos cuenta el tema sobre la industrialización en España? Bueno, pues que el relieve accidentado y la disposición paralela de los grandes ríos dice que dificultaba en parte las comunicaciones. En España la industrialización empezó con cierto atraso respecto a los países del norte de Europa. Bueno, una de las razones es que hemos dicho ya que para empezar una actividad industrial hacen falta grandes inversiones. Y la burguesía española era débil, no tenía una gran fuerza económica, con lo cual hay pocas inversiones en la industria. Y por otro lado, en el siglo XIX en España se ponen en venta muchas tierras de la iglesia y de la nobleza, y mucha de esa burguesía pues, va a invertir su dinero en comprar tierras y no en la nueva economía de la industria. En España no hubo tampoco una revolución agraria como en Reino Unido, y durante el 18-19 pues hay bastante inestabilidad política y guerras. Todo eso pues llevó que hubo una industrialización pues tardía. Como vemos aquí, los principales focos industriales en España, pues la industria siderúrgica en Asturias, en Vizcaya, la industria textil, en Barcelona sobre todo, en menor medida en Sevilla y en Málaga, aunque vemos aquí también en Málaga cierta industria siderúrgica. Y los grandes centros de consumo pues serían las grandes ciudades, Sevilla, Málaga, Valencia, Madrid, Zaragoza. Y la minería, que es muy importante para conseguir materias primas y fuentes de energía, ¿no? Aquí en Huelva vemos, por ejemplo, pues, la del cobre, ¿no? La minería del cobre, o la minería del hierro en la provincia de Sevilla. Bueno, dentro de la industria que sí se desarrolla en España destaca la industria textil catalana. Dice que ya en los años 30 la industria textil catalana incorporó la máquina de vapor y que Cataluña se convirtió en la región más industrializada de España. En Andalucía, como dice aquí, también hubo cierta industria textil algodonera en el siglo XIX, concentrada en Málaga y en Sevilla. Respecto a la industria siderúrgica, como vemos ahí, pues se pasó por varias fases, ¿no? Entre 1830 y mediados del 19 destacó una cierta industria siderúrgica malagueña que se ha perdido. Esa industria siderúrgica malagueña no funciona, y la que sí se mantuvo durante más tiempo fue la industria siderúrgica asturiana. Y a partir de 1880 empezó a destacar el sector siderúrgico en Vizcaya, en el País Vasco. Bueno, aquí vemos las minas de Río Tinto en 1892, que como el Estado español no tenía suficiente capital para poner en marcha la explotación, pues deciden dejar entrar capital extranjero. Y ese capital extranjero lleva a que en 1869 se funda la Río Tinto Mine Company, una compañía británica que iba a explotar el cobre de la franja pirítica a su paso por Río Tinto. Fijaros que había un tren minero que llegaba el mineral hasta el puerto de Huelva, donde era embarcado. Bueno, y forma parte también de la industrialización el ferrocarril. Como vemos aquí, la primera línea de ferrocarril en España pues se construyó de forma un tanto tardía respecto al resto de Europa, en 1848, entre Barcelona y Mataró. Aquí la vemos. La Ley General de Ferrocarriles fue del 55 y hubo un boom del ferrocarril, pero fundamentalmente a partir de 1860. Igual que pasó con la minería, se dejó que entraran capital extranjero para instalar las líneas de ferrocarril en España. Andalucía pues ha tenido un mayor desarrollo de la industria agroalimentaria, es decir, productos agrícolas que son envasados, transformados, por ejemplo, el aceite, el vino, la industria azucarera, la fábrica de harina, etc. Y seguimos siendo, la industria andaluza fundamentalmente es agroalimentaria. Y la industria española pues sigue estando presente donde estuvo en el 19, en Cataluña y en el País Vasco.
Durante el XIX, pero sobre todo a lo largo del siglo XX, la población de las zonas rurales pues emigró a las ciudades en busca de trabajo en la industria y de más oportunidades, produciéndose un éxodo rural, y se fueron a las zonas más industrializadas, que estaban en las costas fundamentalmente, y a la capital administrativa, que está en Madrid. Eso provoca que la mayoría de la población española hoy en día pues viva o bien en la zona de costa o bien en Madrid, en el interior. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este tema de la industria. Espero que el vídeo sea de utilidad, ¿vale? Un saludo, hasta luego.